La Iglesia Católica se ha trabajado muchísimo, ¿no?, este concepto, pero que, lógicamente, detrás, cuando vas rascando un poco y vas investigando más, te das cuenta que hay pues muchas otras cosas que nos explican y que realmente pues es necesario conocer, porque en los tiempos que estamos todo esto, aunque ahora parezca imposible, va a llegar un momento que va a cobrar una especial importancia en todo el mundo, ¿no? Bueno, nosotros a través de estos temas intentamos pues explicar lo que hay detrás de todos estos fenómenos para que podamos también estar advertidos. Así que vamos a hablar pues de los milagros que supuestamente se hacen y también pues acerca del lloro, ¿no?, de la Virgen María. Bueno, tantas cosas que a veces vemos en las noticias y que no sabemos tantas veces cómo ubicar, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, como siempre, pues lo haremos antes, previamente, un montaje musical con imágenes para que entremos en contexto de lo que vamos a presentar. Y nada más, esperamos que os sea de interés y bienvenidos a esta conferencia. Hola, buenas tardes a todos. El tema de hoy es la continuación del que tuvimos anteriormente, que ya sabéis que va enlazado con todas las otras temáticas que tienen que ver con esas deidades paganas, concretamente con una serie de diosas que ya vimos cuál era su origen, que tiene que ver ese origen precisamente con el mundo antediluviano, justo diluviano y postdiluviano, con 3 mujeres en concreto que existieron de verdad. Pero bien, como eso ya lo hemos presentado, los que no hayáis visto todo ello podéis entrar en nuestra página del Gran Engaño Final y allí podréis ver precisamente todos estos temas para que terminéis de enlazar con todo lo que vamos a presentar hoy. El tema de hoy es la Virgen cautivadora. Este tema de la Virgen cautivadora viene dado, como os decía, por la anterior conferencia, pero cautivadora ¿para qué? Hay un propósito, hay un objetivo. Y ese objetivo es el que deberemos conocer. Hemos estado mostrando cómo habrá situaciones que irán preparando todo para la llegada de un falso Mesías, pero que va a colar perfectamente al mundo entero, salvo raras excepciones, que conocerán la verdad y la habrán aceptado y la habrán seguido. Porque en el fondo todo irá de la verdad. Cuando Jesús dijo esas palabras, y la verdad os hará libres, verdaderamente era por algo. Y en el tiempo final, el nuestro, eso va a ser la punta de lanza absolutamente de todo. Hoy lo que vamos a comprobar es, dedicado este tema a la Virgen María, tal como el catolicismo la ha ido presentando y lo que ha hecho con su figura. Pero vamos a coger la vertiente más sorprendente, la vertiente que a veces hace que la gente dude de si estas cosas pasan o no pasan, si son realidad o no son realidad, y estad atentos porque vamos a ver esas extrañas situaciones y manifestaciones que tienen que ver con estatuas y apariciones de la pretendida Virgen María. Mirad, esta noticia era del 12 de julio de 2016. Conmoción en Río Cuarto por una virgen que llora. Se trata de una figura de la Virgen del Cerro de Salta, ubicada en la catedral. El párroco desafió a los incrédulos. Los que no tienen fe, es cuestión de que vengan.
Esto es impresionante, porque la gente podía ir allí y comprobar que algo pasaba en esa imagen, que soltaba lágrimas. Mucha gente que diría enseguida, primero, esto es mentira. Otros dirían, no, esto es un montaje, debe tener algún sistema, el muñequito por dentro, la figurita, el ídolo, que haga que salga como si llorara, ¿no? Bueno, el caso es que como esto suele pasar, a la que sucede esto, mucha gente se empieza a movilizar y quiere ver si esto realmente es así. A muchas personas esto les hace aceptar una fe que antes quizás no tenían, pero a su vez, algunos lo ponen en duda. ¿Qué se hace cuando esto sucede? Pues lógicamente hay que hacer análisis, si verdaderamente eso es lágrimas o es un líquido aparte que alguien le ha puesto al ídolo en cuestión, es agua, pero veremos que no solo es cuestión de realmente si esto es agua o lágrimas, porque hay momentos en que veremos otro tipo de circunstancias donde las lágrimas que brotan de estas imágenes son otro elemento líquido. Aquí, fijaos cómo una vez más nos dice, se está viviendo un momento de gracia y misericordia a través de las lágrimas que brotan de la imagen de la Inmaculada Madre. Bien, ya vimos que lo de Inmaculada no se corresponde con la realeza auténtica, la auténtica realidad del texto bíblico. Todos pecaron, dice el texto bíblico, el único que no ha sido Jesús. Por tanto, no podía ser Inmaculada Madre. Una vez más, si no conocemos los textos donde está basado el cristianismo, lo más fácil es que automáticamente lleguemos a pensar cosas como ciertas que realmente no son. Hoy veremos que todo está centrado en los sentidos. Y en esta ocasión los sentidos será básicamente la vista. Pero la vista y demostraciones. Os voy pasando, mientras tanto, las imágenes de toda esta noticia, porque luego si queréis en vuestra casa leer toda la noticia en concreto, podáis ver todos los datos que se dan. Aparecía el 13 de septiembre de 2022 esta otra noticia. Imagen de una virgen estaría llorando sangre, aseguran feligreses en Bucaramanga. Fijaos, os he dicho, no solo lágrimas como agua salada, ya sabéis un poco las lágrimas como son, ¿no? No, en este caso sangre. El hecho ya está siendo estudiado por autoridades religiosas y científicas para determinar qué tipo de líquido se está filtrando en la imagen. Bien, ya la veis en pantalla, ¿no? Una vez más, se quieren hacer análisis, se estudia si esto realmente es sangre o no es sangre, pero resulta que concluyeron que sí, era sangre. Sorprendente, ¿no? A veces se habla de que puede ser porque dentro de estas figuras de yeso hay una estructura metálica y el hierro, al oxidarse, puede soltar y parecer que realmente es sangre por el color que va emanando. Pero siempre es curioso que le sale de los ojos. No le sale de una oreja, le sale de los ojos. Bueno, será una casualidad. Desde luego da que pensar, ¿no? Bueno, aquí nos va dando más detalles al respecto e incluso nos hablan de cómo fue esto. Dice, la segunda manifestación fue el jueves 8, día del cumpleaños de la Virgen. Qué casualidad también. Bueno, cuando ellos creen que era el cumpleaños de la Virgen. Sobre las 8:30 de la mañana bajé a colocarle una mantilla que le habían regalado a la Virgen, es que debería tener frío el muñequito, le regalaban mantillas, y le vi la gota de sangre cayendo del ojo izquierdo, y el derecho ya estaba rojo, y esperé media hora a ver si caía la gota, señaló, y agregó que a las 2 de la tarde la gota de sangre del ojo izquierdo ya había emanado. Impresionante, ¿no? Esperarse allí para ver esto y realmente dice que lo ve. Bueno, todo esto, como no, la gente enseguida es milagro. Y llega a decir el sacerdote de turno, creemos que es un mensaje que nos quiere dar la Virgen. Las personas que han llegado a verla se asombran y le dejan una rosa. Esto ya está siendo analizado por nuestros superiores ya que ha generado conmoción entre los feligreses. Evidentemente, imaginaos en una congregación que esto sucede, ¿se quedan indiferentes? En absoluto, hay un revuelo. Pero esos revuelos normalmente no se quedan en esa congregación, sino que automáticamente se difunden. Bueno, pues como siempre hay personas que objetan que esto no puede ser, pero van pasando casos. Mirad,
25 de noviembre de 2022. El misterio de la Virgen de Vinará, que llora con lágrimas de sangre y le atribuyen curaciones. El fenómeno sobrenatural sucede en una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción que está en la capilla del pequeño pueblo de Santiago del Estero. El fenómeno se remonta a 1973, pero se ocultó y trascendió recién este año cuando sucedió 14 veces. Los habitantes del lugar se encuentran divididos. Unos aseguran gracias y curaciones, otros lo consideran un mal presagio y un tercer grupo no lo cree. Pero así se van sucediendo una tras otra y nos explican en qué momento sucede, cómo sucede, etcétera, etcétera. Bien, una vez más, la advocación de la Inmaculada Concepción. En fin, me voy saltando toda la noticia, pero lógicamente, como os decía, cuando emana sangre en forma de lágrimas de unos ojos de una estatua, como mínimo la gente se queda pendiente a ver realmente si esto es así o no es así. Y mucha gente evidentemente cree que esto es verdad. Y encima lo relacionan con curaciones que se hacen, milagros asociados a ello. Y todo esto que provoca, pues procesiones también. Y gente que va de un lugar a otro, hace kilómetros en penitencia, incluso para ir a ver este tipo de fenómenos. Y aquí se cuenta precisamente un supuesto milagro, la curación de Olivia. Tenía un tumor maligno y, bueno, resulta que un cáncer en la retina y mira por dónde, pues queda sanada a través de toda esta cuestión. Bien, mirad también esta imagen, curiosa, porque la ponen para ilustrar cómo a veces en el cielo aparecen formas que les da a entender que es una aparición de la Virgen. En fin, puede haber sentidos para todo en este caso, ¿no? Ya me salto todo esto para ir concretamente a esta cuestión. Mirad, antecedentes en Italia y la Argentina. En Italia sucedieron dos casos similares, uno en Siracusa en 1953 y el otro en Civitavecchia en 1995. En Siracusa la imagen de la Virgen, de yeso y pintada, lloró lágrimas por 4 días. El fenómeno fue acompañado de misteriosas sanaciones físicas. Las reconocidas en forma oficial fueron 300 y sucedían especialmente los días que caían las lágrimas de la Virgen. En ese momento se hicieron análisis químicos y el líquido resultó compatible con lágrimas humanas. El fenómeno se declaró no científicamente explicable y por eso el episcopado de Sicilia declaró milagrosa la lagrimación y solicitó la construcción de un santuario. No falla, si esto sucede, hay que hacer un santuario para que la gente asista allí y, aparte de dejar beneficios, motive una fe religiosa que es verdadera. Porque aquí, por lo que dicen, comprobable, científicamente comprobable. Pero esto no es todo. Además, dicen milagros, 300 sanaciones. Por los sentidos, por la vista, por lo que sucede, pruebas, la gente cree. Y si cree al ver esto, dile tú que esto es mentira. Se ha comprobado. ¿Cómo se lo niegas que esto es algo que no es precisamente una cuestión divina? Para ellos es una cuestión intachablemente divina. Mirad cómo continúa. Otro caso sucedió en Civitavecchia, donde una pequeña estatua de yeso de la Virgen Reina de la Paz lloró lágrimas de sangre desde el 2 de febrero al 15 de marzo de 1995. El obispo mandó hacer un análisis de laboratorio y los resultados dijeron que se trataba de sangre masculina. El Papa Juan Pablo II rezó frente a la Virgen y la coronó, y fue varias veces en incógnito para rezarle. Interesante, de incógnito, fue incluso a rezarle a esta estatua. También visitaron a la Virgen, la Madre Teresa de Calcuta, Chiara Lubich, fundadora del movimiento Focolares, un movimiento católico, Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, que dieron testimonio. La imagen de la Virgen se venera en la iglesia San Agustín en Civitavecchia. En nuestro país hubo un caso similar en 1936 en el templo de la Compañía de Jesús en Santa Fe. Interesante, entre los jesuitas precisamente. Un cuadro de la Inmaculada Concepción lloró lágrimas que fueron recolectadas por los presentes en algodones. Fijaos, esto no es una estatua, es un cuadro. El hecho fue avalado en aquel momento por el párroco y un escribano público. En el caso de Vinará, el obispo Vicente Bocalic
titular de la diócesis de Santiago del Estero, fue informado de lo sucedido, pero todavía no se ha expresado sobre el fenómeno. Pero ya ves, esto ya trasciende también cuadros. Mirad esta otra noticia. El fenómeno de las apariciones marianas en España entre 1931 y 1932. Mirad la imagen que aparece aquí. Una de las imágenes de Ezquioga, de 1931, de ese lugar en concreto. La verdad es que solo ver a la niña en cuestión ya entra un poco de yuyu, ¿eh? Mirad qué nos relatan sobre ese periodo que es justo anterior a lo que terminó siendo la Guerra Civil Española. Mirad qué nos cuentan aquí. Y es que tras la proclamación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931, se sucedieron por todo el país decenas de mariofanías o apariciones de la Virgen de lo más variadas. Unos las interpretaron como un mensaje de la divinidad en contra del nuevo gobierno, otros como alucinaciones o fantasías que el sector más católico y tradicionalista utilizó para manipular a las masas. Una de estas apariciones llegó incluso a profetizar la guerra civil. ¡Qué cosas! Público, que es un medio de comunicación, repasaba en 2017 algunas de ellas, especialmente la que más revuelo y seguidores tuvo, la que sucedió en el pueblo de Ezquioga, y que aún cuenta con un grupo de seguidores que pretende reabrir un caso que se cerró en 1934. Aquel verano de 1931, la aparición de una virgen que vaticinó la guerra civil. Ezquioga, una aparición mariana en la recién instaurada Segunda República. El fervor anticlerical que corría durante el verano de 1931 no impidió a dos niños pastores, Antonia y Andrés, con apenas 10 años en la localidad guipuzcoana de Ezquioga, estar en boca de todos los vecinos de su propia localidad por ser testigos de la aparición de la Virgen en la localidad. Fijaos que eran niños, como en Fátima. La aparición se hizo enormemente popular en pocas semanas a través de los medios de comunicación. Escritores y periodistas que acudían a ver aquellos extraños sucesos inmortalizaban con instantáneas el hipotético trance de los fieles con la mirada perdida y los ojos vueltos. Fijaos, ¿os imagináis un profeta de Dios recibiendo una visión que quede así? Ojos totalmente vueltos atrás y encima una mirada perdida. ¿No? Es curioso. La referencia que tenemos más de la profetisa que hubo últimamente, en los años 1800 y pico hasta 1915, Ellen White, no le sucedía esto así. En cambio, en este caso, les pasa esta cuestión que realmente hace pensar más en que esto, lejos de ser una aparición muy divina, otra cosa es del lado totalmente opuesto. Andrés y Antonia Pérez y Artúa, dos hermanos pastores de 8 y 11 años, subían cada noche a por leche en un caserío situado en la ladera del monte Anduaga. En la noche del 30 de junio de 1931, los dos niños bajaban por la montaña cuando, tal y como ellos narrarían a los vecinos, vieron delante de sus cabezas un resplandor y la imagen de aquella figura negra. Vaya. La leyenda de los que vieron la imagen revelaba a los visionarios una cruenta guerra civil entre españoles y hermanos. Entre los mensajes de los visionarios que los medios recogían sin parar, se repetía una clara revelación que resultó increíblemente cierta. Dentro de 5 años justos se iniciaría una guerra y que un ángel salvador sería el destructor de la República, que se entendería después como una clara referencia a Franco, el generalísimo Francisco Franco. Esto es impresionante. Ahora, da que pensar. Porque si nadie sabe cómo empezó la Guerra Civil Española, quizás no termina de entender el porqué de todo esto. Hubo un exjesuita asesinado, del cual ya hablamos, Alberto Rivera, que declaró muchas cuestiones de las cuales los jesuitas estaban por detrás, desde la muerte de Abraham Lincoln hasta el hundimiento de Titanic, etcétera, etcétera. Y resulta que, ¿qué pasaba en España? La masonería tenía ya un cierto poder en esos momentos, era anticlerical, al menos los de abajo, y a alguien eso no le gustaba porque rompía el dominio del poder papal en España. Y los jesuitas, él narraba cómo fueron los que hostigaron precisamente a levantar al general Francisco Franco, a darle tropas de Marruecos
para que empezaran a hacer lo que terminaron haciendo y romper esa república que se hizo en España, que ya sabéis que la república en principio no está a favor de ninguna religión oficial justo al lado del Estado, gobernando, coexistiendo juntas. Bien, pues mira por dónde sucede esto, vaticinándolo. Qué cosas, ¿eh? Lo ocurrido en Ezquioga no dejó indiferente a muchos intelectuales de la época, como fue el caso de Pío Baroja. Bueno, los más jóvenes no sabéis de qué va esto, los que seáis de fuera de este país tampoco, pero era muy conocido, Pío Baroja, que recogería parte de la historia de su trilogía La selva oscura, publicado en 1932, donde uno de los libros se titularía Los visionarios, donde analiza los sucesos de Ezquioga con fuentes y testigos para destacar la veracidad que las revelaciones podían tener en algunos casos. Gregorio Marañón, médico ilustre, también muy conocido aquí, defendió la supuesta autenticidad a los visionarios y revelaría a los medios de la época la falta de competencias para sacar conclusiones sobre una revelación tan masiva a una pequeña población. Luego aparecen unos comentarios aquí que dicen: en ese mismo verano un suceso similar ocurrió supuestamente en la localidad alavesa de Espejo. José Luis Barrio cuidaba a los 9 años como pastor a un rebaño de cabras. Según su testimonio, el joven al coger una pequeña flor observó que una figura lo miraba desde lo más alto. El niño relacionó aquella rara imagen con una virgen que le hablaba a lo lejos. Aquel fenómeno provocó la alucinación de muchos vecinos que realizaban procesiones hasta la zona por el culto de aquella imagen. ¿Os dais cuenta? Un niño teóricamente no miente, le pasa esto, lo dice y ya todos para allá. Torralba de Aragón, en Huesca. Allí siguieron las inciertas apariciones. 4 niñas aseguraron haber visto a una mujer extraña en una iglesia que desapareció de repente. Vaya. En Mendogorria, un pueblo de Navarra, en el verano de 1931, 13 niños comentaron en todo el pueblo la visión de una mujer de un aspecto parecido a una virgen en una iglesia cercana. Son muchos casos, ¿eh? Pero mirad esto, porque a veces podemos pensar, bueno, esto es en lugares de tradición muy católica y ya está. Se les va la cabeza. Muere famosa vidente japonesa de la Virgen María, Nuestra Señora de Akita. Era el 20 de agosto del año 2024. Hace un año y poco, ¿eh? Nacida en 1930 en una familia budista, la vida de la hermana Agnès cambió radicalmente cuando una enfermera cristiana le ofreció agua de Lourdes, lo que la llevó a su conversión al cristianismo. Bautizada como Agnès, su nombre pronto se haría conocido en todo el mundo católico debido a las visiones y mensajes que, según ella, recibió de la Virgen María, a quien se conoce bajo la advocación de Nuestra Señora de Akita. Y aquí tenéis a la señora en cuestión. Es un medio católico, ¿eh? La hermana Agnès Katsuko Sasagawa, figura central de una de las manifestaciones marianas más conocidas del catolicismo japonés del siglo XX, fue enterrada el 17 de agosto a los 93 años, tras una vida marcada por experiencias espirituales que han dejado una huella indeleble en la comunidad católica global. Su funeral, llevado a cabo en la parroquia de Akita en la diócesis de Niigata, Japón, contó únicamente con la presencia de las religiosas del Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, la orden a la que pertenecía. Por cierto, sobre la Sagrada Eucaristía también hablaremos próximamente, más adelante. Nacida en 1930 en una familia budista, la vida de la hermana Agnès cambió radicalmente cuando una enfermera cristiana le ofreció agua de Lourdes, lo que la llevó a su conversión al cristianismo. Bautizada como Agnès, su nombre pronto se haría conocido en todo el mundo católico debido a las visiones y mensajes que, según ella, recibió de la Virgen María, a quien se conoce como la advocación de Nuestra Señora de Akita. El 12 de junio de 1973, apenas iniciada su vida monástica, Agnès afirmó haber visto una luz brillante emanando del sagrario del convento. Poco después, comenzó a experimentar heridas místicas y a recibir mensajes de una estatua de la Virgen tallada en madera que se encontraba en el convento. Heridas místicas. ¿Recordáis el famoso Padre Pío, que tenía estigmas también, y así San Francisco de Asís y tantos más tan importantes dentro de los medios católicos declarados santos y místicos? Pues también le pasó lo mismo. Y además una estatua, mira por dónde, en definitiva le habla. ¿Cómo os quedaríais vosotros si tenéis una estatua delante y os empieza a hablar algo?
Yo no sé si diríais, oh, milagro, saldríais corriendo asustados. Claro, depende de vuestra creencia, ¿no? Pero claro, esta persona, si ya era católica, aceptaría las imágenes como algo sumamente bueno. En los temas de puertas dimensionales que presentamos hace años, allí estuvimos mostrando cómo precisamente a través de estas cosas, la gente, como ya tiene esa creencia, acepta que verdaderamente es una cuestión divina. Y no tienen miedo, todo lo contrario. Bueno, mirad cómo continúa esto. Estos eventos culminaron en una serie de visiones que advertían sobre castigos divinos si la humanidad no se arrepentía de sus pecados. Fijaos el concepto, ¿eh? Hay desgracias, por tanto, es por los pecados. Por tanto, hay que solucionar eso. Imaginaos que todos van a una y unos cuantos no. ¿Quiénes van a ser los culpables de la desgracia? ¿Los muchos, que están en lo que teóricamente deben estar, o los pocos, que son contrarios a esto? Uno de los episodios más impactantes relacionados con las apariciones fue cuando la estatua de la Virgen, según los testimonios, comenzó a llorar. Es curioso, ninguna se ríe, ¿eh? Todas lloran. Se registraron 101 ocasiones en las que la imagen derramó lágrimas, fenómeno que fue captado en cámara por una cadena de televisión japonesa amplificando la devoción a Nuestra Señora de Akita, en un país que católico no es que sea, son minoría. El 22 de abril de 1984, el obispo John Shohiro Ito, de la diócesis de Niigata, declaró que los eventos de Akita eran de origen sobrenatural y autorizó la veneración de Nuestra Señora de Akita en toda la diócesis. Posteriormente, en 1988, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, también consideró los eventos y mensajes de Akita como confiables y dignos de fe. Por tanto, aprobado por un papa. En 2002, se erigió en Akita un santuario en honor a María bajo el título de Mater Redentorista, o sea, Madre Redentora. ¿Y quién es el Redentor de la humanidad, según el cristianismo, en verdad, según la Biblia? Es Cristo, no es María. Pues mira por dónde aquí, ¡pam!, se desplaza el concepto a María una vez más. Que se ha convertido en un destino de peregrinación para miles de fieles cada año. Aunque la Iglesia no ha oficializado las apariciones, muchos católicos encuentran en los mensajes de Akita un llamado a la oración y al arrepentimiento en un mundo cada vez más alejado de la fe. Oficializado no, pero el Papa Benedicto XVI dijo que sí, en definitiva. La hermana Agnès, a lo largo de su vida, se mantuvo como una figura de devoción y controversia, dejando tras de sí un legado que continúa inspirando a quienes buscan en sus experiencias un testimonio del poder de la fe. Murió el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Interesante, el día de los jesuitas, precisamente. Ya sabéis, una vez más hemos de decir que los jesuitas en un principio no se llamarían de la Orden de Jesús, sino inicialmente eran de María. Luego cambiaron el nombre. Otro hecho más. Luz verde del Vaticano a las apariciones de la Virgen a dos niñas de Extremadura en 1945. Marcelina Barroso Expósito y Afra Brígido Blanco, dos jóvenes extremeñas de 10 y 17 años, aseguraban haber visto a la Virgen bajo la advocación de Dolorosa en el verano de 1945 en la Codosera, una localidad española en la frontera con Portugal. Unos hechos a los que ahora el Vaticano, aunque sigue calificando como supuestas a las apariciones, sí que reconoce que no hay nada que objetar a las experiencias espirituales que ambas vivieron separadamente. En el caso de Extremadura, significa que no se han detectado, al menos hasta ese momento, aspectos especialmente problemáticos o arriesgados. De hecho, el cardenal Fernández resalta en la misiva que existen puntos positivos que indican la acción del Espíritu Santo en aquel lugar, hoy en día convertido en el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, y al que asisten gran cantidad de peregrinos españoles y portugueses a conversiones o curaciones. ¿Os dais cuenta que va asociado todo esto? A milagros. Ahora imaginaos que vosotros estáis mal, tenéis una dolencia que la medicina no soluciona. Vais a uno de estos lugares y ¡hop!, eres sanado. ¿En qué vas a creer? ¿A quién vas a creer? Atención a esto, ¿eh? Y atención ahora a esto también.
Toda la información sobre este fenómeno extraordinario llegó a Roma y tras ser estudiado es en esa carta de la doctrina de la fe, titulada Una luz en España, donde se dan algunas pinceladas del pasaje vivido por Marcelina en la tarde del 27 de mayo de 1945, cuando en la zona de Chandavila vio sobre un castaño una forma oscura en el cielo que se fue perfilando después como la Virgen de los Dolores, de la cual aquí veis la estatuita en cuestión. La niña contaba que llevaba un manto negro de estrellas y que no solo vio a aquella mujer, sino que sintió su abrazo y el beso que le dio en la frente. Madre mía. También que al paso de los días, la Virgen le pidió pasase de rodillas por una trama de erizos de castaños secos, espinos y piedras cortantes. Sin embargo, no lo hizo para provocarle un sufrimiento, sino para pedirle confianza en ese desafío, en el cual no le sucedió nada a la joven extremeña. De hecho, sus rodillas quedaron intactas. Aquí es muy célebre la costumbre de la castañada. Ahora vienen las ferias de Girona, el mes que viene, y se hace la castañada. Todos sabéis que se cogen castañas, se pasan por el fuego y están buenísimas, os lo recomiendo a todos, si no sale ninguna que esté mal, os va a encantar, pero tienen un problema, id al bosque. Id al bosque y mirad cuando caen las castañas. Y pisad precisamente lo que envuelve la castaña, que está lleno de espinas como un erizo. Os vais a quedar contentos en un momento, ¿eh? Y no para bien, precisamente. Sí, si te caen en la cabeza, ya os podéis imaginar, sobre todo los que somos así calvitos, no os digo nada. Bien, pero es que resulta que pasa por allí y no le pasa nada. Es un milagro. Bueno, más casos. Atención a este y ya me diréis qué opináis después. 10 de septiembre de 2024, hace escasamente, ¿cuánto? Un año. Restauradora relata cómo la Virgen de Coromoto la miró, la conmovió y le cambió la vida. Llega un momento en que yo la estoy enfocando con el microscopio y recibo el susto de mi vida. Todavía me conmueve muchísimo, expresó la especialista Nancy Jiménez, al borde de las lágrimas, al recordar el momento en que Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, salió a su encuentro en 2009. Este domingo 8 de septiembre, la Iglesia Católica en Venezuela celebró los 372 años de la segunda aparición de la Santísima Virgen al cacique Coromoto, líder de la tribu Cospe. Aquel día de 1652, la bella señora, como le decía Coromoto, dejó en su mano una muy pequeña reliquia con su imagen, que científicos como Jiménez no dudan en catalogar de milagrosa debido a varias de sus características. Ahora vais a ver cuáles son. Desde la Basílica Menor, Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, en la ciudad de Guanare, en los llanos venezolanos, lugar preciso de la segunda aparición, Jiménez contó a Ciprensa, medio católico, lo que sintió al darse cuenta de que la Virgen está realmente viva en la reliquia. Y aquí tenéis el santuario en cuestión también. En 2009, la Conferencia Episcopal Venezolana organizó a un equipo de especialistas para restaurar la sagrada reliquia, para ese entonces muy deteriorada. Entre ellos estaba Jiménez, restauradora de obras de arte sobre papel y documentos antiguos. En ese momento en que la estoy cuadrando, veo que hay un ojo al otro lado del microscopio que me está viendo. El susto fue, yo dije una mala palabra, empujé el microscopio y salí corriendo de allí, afirmó Jiménez. No me extraña, personalmente no me extraña. Lloré como no tienen una idea. Lloré muchísimo y le pedí perdón a la Virgen porque no creía que ella estaba ahí, comentó. La sagrada reliquia coromotana mide solo 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. La vida de Jiménez cambió definitivamente. Ahora tengo una fuerza de fe y lo que aprendí es que mi misión es decirle a la gente que las cosas hay que pedirlas con fe, hay que creer y además ella está en nuestra tierra, concluyó. Claro, si ha visto esto, ¿qué va a decir? Ahora ve tú y dile que esto no proviene de parte divina. Pero tendrás que argumentarle. Lo visto, lo que ella ha comprobado es esto.
A pesar del tamaño de los ojos de la Virgen en la reliquia, de menos de 1 milímetro, porque la reliquia hace esa medida, 2,5 por 2, pero el ojo, 1 milímetro, por eso lo estaba mirando en microscopio, en ellos se pueden apreciar características únicas. Tienen presencia de iris, y al observar en profundidad el ojo izquierdo, tiene características de un ojo humano. Se diferencia con claridad el orbe ocular, el conducto lacrimal, el iris y un pequeño punto de luz donde se puede observar una figura humana con características especiales, explica el santuario. ¿Qué características? Se presume que esta figura humana es el cacique Coromoto, cuya silueta quedó registrada como una fotografía en el ojo de la Virgen en la reliquia, justo en el momento de la aparición. Y, como no, miles de peregrinos de todas partes de Venezuela, ¿dónde van a ir? Pues a ese lugar. En cualquier diócesis a la que vayas, siempre hay una devoción particular a la Santísima Virgen María. Eso es una alegría para nosotros, destacó Monseñor Valera al remarcar la devoción mariana de los venezolanos. De la Virgen, vamos a Jesucristo. Recordad la conferencia anterior. ¿Quién iba a conducir a Jesús, en verdad al falso Mesías? La Virgen. Conociendo a la Virgen y amándola, tenemos que conocer y amar a Jesucristo, agregó. Por tanto, si crees en ella, en lo que ella dice y hace, la supuesta Virgen te llevará al supuesto Mesías. El obispo emérito fue enfático al remarcar el papel que la Santísima Virgen, como madre de todos, tiene en medio de la difícil realidad venezolana. Monseñor Valera explicó que el elemento de unidad en las familias es la madre y que, como tal, Nuestra Señora de Coromoto debe ser el eje central de la paz y la unidad en el país. Bueno, de aquí no les dijo nada de cómo Estados Unidos también se pondrá por en medio, pero bueno. Durante la misa, los descendientes del linaje Cospe participaron con danzas autóctonas para honrar a la Virgen, una tradición que ha pasado de generación en generación durante muchos años. Y todo por la paz del mundo. Aquí los tenéis cuando se dedican a hacer este tipo de bailes. Todo para la Virgen. Bien. Otra noticia más, 15 de abril. La Virgen que llora sangre desde el Viernes de Dolores. La rosa mística de Cañada San Rafael conmociona vecinos. Ya hace 9 años lloró por primera vez sangre. Nos reunimos todos a rezar, a consolar el corazón de la Virgen, quien llora por sus hijos. Ella utiliza la sangre para que se rece por la humanidad, dijo Óscar, propietario del santuario donde se encuentra la imagen. Pues ahora podéis ver el vídeo donde se muestra esas imágenes. Y bueno, en fin, si queréis mirar, mirad, y si no, ahí está. Donde justamente este hecho bastante impactante y muy conmovedor dio desde el Viernes de Dolores, Dante, esta preciosa Virgen de la Rosa Mística que está llorando sangre, sangre bastante espesa, no es una sangre, por así decirlo, aguada o de forma muy líquida, es bastante espesa por lo que se puede ver en imágenes y por supuesto llama poderosamente la atención, lo cual se asocia a nivel mundial justamente que el llanto de la Virgen Madre se asocia a grandes catástrofes, a grandes tragedias a nivel mundial, ya sea a nivel regional. Por ende, la ciudadanía, la población aquí se acerca, empieza a orar, empieza a elevar sus plegarias a esta Virgen que está llorando desde el día viernes sin cesar. Pero ya está aquí con nosotros el propietario de este lugar, el hermano Óscar, que nos va a poner en contexto y nos va a comentar. Hermano, gracias por tu tiempo. Si nos puedes mencionar, esta no es la primera vez que la Virgen llora. No, ya hace 9 años lloró por primera vez justamente sangre, y ya después de eso vino la famosa masacre de Curuguatú, en la cual nos reunimos todos a rezar, a consolar el corazón de la Virgen, que llora justamente por sus hijos, ¿verdad? Por eso es que decimos que cuando la Virgen llora sangre es porque normalmente se dice que hay derramamiento de sangre, y que por eso es que ella utiliza la sangre para que se rece por la humanidad, ¿verdad? Por todos. Se puede entender, hermanos, que estas lágrimas son un llamado a la unión de la familia, a la unión de la sociedad para
para un progreso, por así decirlo. Sí, a la oración, un llamado a ser humildes, empáticos con los demás, con el dolor de los demás, ¿verdad? Si la Virgen está llorando por sus hijos, nosotros rezar para consolar el corazón de la Virgen y rezar por todas las familias, ¿no? que están hoy sufriendo la partida de ese ser querido, que son muchos, ¿verdad? Hermano, nos mencionabas que esta es la primera vez que le están enfocando de forma pública a la Virgen con sus lágrimas de sangre. Esto imagino que a la ciudadanía le impacta bastante. Sí, ella empezó a llorar el viernes de dolor, le encontramos ya así lacrimando, se dice, no es llorando, ¿verdad? Lacrimando. Lacrimar y llorar son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces, lacrimando sangre, y nosotros como grupo acá nos llamamos al silencio y la oración, ¿verdad? Fueron pocas personas que hemos venido a rezar humildemente, en silencio, en oración. Sábado también. Domingo tuvimos grupo de oración. Ahí recién la gente pudo entrar junto a ella, ¿verdad? Y ya hoy es cuando por primera vez ella se está mostrando públicamente, ¿verdad? No, antes de eso ni le hemos quitado fotos, no se ha propagado nada, excepto el video que justamente anoche, recién a la noche alzamos, y ahora ustedes ya por primera vez, ¿verdad? ¿Este santuario estará habilitado para vamos a decir, la sociedad, para la gente aquí de la zona? Y ahora sí. Antes del viernes no teníamos preparado nada, ¿verdad? No, yo normalmente Semana Santa nada, ¿verdad? Y ya con la manifestación de la Virgen, sí, a partir de hoy, ayer tampoco se le recibió a nadie. Hoy recién a partir de las 3 de la tarde se le va a estar recibiendo a la gente. Hoy, mañana, miércoles, hoy es martes, ¿verdad? Mañana, miércoles, jueves, viernes y luego sábado ya no, porque domingo ya nos preparamos para el grupo de oración. Entonces desde hoy hasta el viernes, a partir de las 3 de la tarde en adelante, ¿verdad? 18, 19 horas, ¿verdad? Para recibir a los que quieran venir a rezar, a prenderle vela, a conocerle, a profundizarse un poquito con ella, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Ay, ¿por qué? Bueno, compañeros de la audiencia, teníamos las palabras del hermano Carlos, el propietario el hermano Oscar, mejor dicho, el propietario de este lugar, de este santuario, donde esta preciosa Virgen de la Rosa Mística derrama sus lágrimas de sangre. Un llamado, por sobre todo, a la sociedad, ¿verdad? A la no violencia, a la unidad de la familia, al respeto, justamente en este tiempo de Semana Santa, un periodo de reflexión y de encuentro justamente con Dios y con la Virgen, compañeros. Leandro, para la gente que está viendo Turno Mañana, esa zona, la referencia que uno tiene al entrar en ese barrio, está por ejemplo el local del... ¿Veis la cámara filmando? ¿Veis que las lágrimas no son lágrimas solo sencillitas, sino que es un chorro de sangre que va cayendo? Ya habéis visto que le llega hasta los mismísimos pies, hace hasta un poco de charquito de sangre. Y todo esto, como no, atrae a muchísima gente. Si veis esto y encima habéis visto situaciones en las cuales se producen milagros de sanación, de curaciones, ¿en qué creeríais vosotros? ¿Dudaríais de esto si os sana? Ya vimos cómo precisamente habría un papel importante que se daría a la Virgen en el tiempo final para que hiciese un tipo de manifestación para llevar a la gente a esperar la venida de ese falso Mesías, de ese falso Jesús, que también hará milagros impresionantes. Y eso lo trataremos próximamente. Pero antes vamos a tratar de algún otro tema que va asociado a esto y que mucha gente no lo percibe como tal. Pero bien, eso será en su momento. Una cosa más. 10 de agosto de este año, 2025. Imagen de la Virgen intacta tras atentado que dejó 10 heridos y decenas de casas afectadas en Perú. Y bueno, hay un atentado
muchas casas vuelan por los aires y mirad, como todo estaba oscuro no nos percatamos de la urna, pero luego fue mi hija quien se dio cuenta que los vidrios de la urna estaban intactos, pese a que todos los demás estaban destruidos. Nosotros pensamos que es un milagro de la mamita que nos protege, comenta. Esta imagen se la regalaron hace 30 años a mi papá. Todos aquí somos muy devotos de la Virgen de la Puerta, y aunque no podemos ir a Otuzco, hacemos misa y celebración, su fiesta en casa añade la fiel devota. La Virgen de la Puerta, fijaos que hay Virgen para todo, tiene su principal santuario en Otuzco, ciudad ubicada a unos 75 kilómetros al noreste de Trujillo. En 1942 el Papa Pío XII le entregó el título de Reina de la Paz Universal. En enero de 2018 el Papa Francisco la declaró Madre de la Misericordia y de la Esperanza durante su visita apostólica al Perú. Esto no es todo. Hoy se celebra la Virgen de las Lágrimas que llora por cuanto rechazan el amor de Dios. Esto aparecía este 31 de agosto. Cada 31 de agosto se celebra la Virgen de las Lágrimas, advocación mariana surgida en Siracusa, Italia, a mediados del siglo XX, cuando una imagen del corazón inmaculado de María derramó lágrimas en repetidas ocasiones. En 1994, el Papa San Juan Pablo II, antes hemos visto ya algo de esto, de visita en el lugar, se refirió a aquellas lágrimas como lágrimas de dolor por cuantos rechazan el amor de Dios, lágrimas de dolor y esperanza por la conversión del mundo. Por tanto, si tú quieres el amor de Dios, quieres la conversión del mundo, entenderás que esas lágrimas que derrama esa estatua es lo que tú debes aceptar para ir en consonancia con esto. Si no, ya no entras en ese orden. Las lágrimas de una madre. El portento se produjo en 1953 en la humilde casa de los esposos Angelo Lanuso y Antonina Lucia Giusti. Los esposos tenían en su dormitorio una imagen de la Virgen María hecha en relieve sobre yeso. Durante 4 días, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, cayeron lágrimas de los ojos de la imagen. La primera en presenciar el milagro fue Antonina, en ese momento embarazada de su primer hijo. Los esposos Lanuso habían recibido la imagen de la Virgen como un presente de bodas. Bueno, algunos pueden pensar, ya le podían regalar una lavadora o algo así, no, les regalaron esto. El párroco de la localidad, el padre Giuseppe Bruno, llegó hasta la casa de los Lanuso acompañado de algunas personas, entre ellas algunos científicos, como era el caso del doctor Michel Casola, médico abiertamente ateo. En el lugar, los expertos, que luego integrarían la comisión investigadora de los hechos, fueron testigos directos del milagro que desde aquel día no se volvería a repetir. El fluido del rostro de la Virgen fue recogido y sometido a diversos estudios a cargo de una comisión científica presidida por Casola. El estudio principal fue una comparación entre 2 muestras de lágrimas humanas, las de un niño y un adulto, y las lágrimas vertidas por la imagen. El estudio reveló que el fluido proveniente de los ojos de la imagen de la Inmaculada correspondía al compuesto habitual de las lágrimas humanas. Acabadas las investigaciones, la comisión no encontró explicación científica para el fenómeno y se limitó a presentar su informe final el 9 de septiembre de 1953, informe contundente al señalar que lo sucedido no tenía explicación natural conocida. 3 meses después, el 12 de diciembre de 1953, día en que la Iglesia celebra a la Virgen de Guadalupe, los obispos de Sicilia declararon unánimemente que la imagen de la Madre de Dios había llorado. El Papa Pío XII, pues también habla de esto y mirad qué mensajes da. ¿Comprenderán los hombres el arcano lenguaje de estas lágrimas? Oh, las lágrimas de María. En el Gólgota eran lágrimas de dolor por Jesús y de tristeza por el pecado del mundo. ¿Todavía llora por las nuevas llagas en el cuerpo místico de Jesús? ¿María lloraba por el pecado del mundo en esos momentos? ¿Era consciente de que la muerte de Cristo, de su Hijo en esos momentos en la cruz, era por esto? ¿Todavía llora por las nuevas llagas en el cuerpo místico de Jesús? ¿O llora por tantos hijos en quienes el error y la culpa han extinguido la vida de gracia y ofenden gravemente la majestad divina? ¿O son lágrimas de espera por el regreso ya tarde de otros hijos, que un día fueron fieles y que ahora son arrastrados por falsos espejismos entre las huestes de los enemigos de Dios? Ya sabéis, o estás con ellos o no estás con ellos, o estás o eres rival, enemigos de Dios. Juan Pablo II también dijo algo al respecto.
testimonian la presencia de la Madre Iglesia en el mundo. Son lágrimas de dolor por cuanto rechazan el amor de Dios, por las familias separadas o que tienen dificultades, por la juventud amenazada por la civilización de consumo y a menudo desorientada, por la violencia que provoca un tanto derramamiento de sangre y por las incomprensiones y los odios que abren abismos profundos entre los hombres y los pueblos, añadió. Por tanto, fijaos, se pinta una situación mundial característica de tantos lugares y la Virgen llora por esto. Quiere decir que debe haber un cambio, debe haber una solución, que alguien debe mostrar una solución para arreglar esto. Y ella va a proponer a alguien. Luego el Papa Francisco también habla para secar las lágrimas y habla, como no, de todo ello. Al lado de cada cruz siempre está la Madre de Jesús. Con su manto ella enjuga nuestras lágrimas. Vaya. Por tanto, dicen que está viva aún, ¿eh? Con su mano nos ayuda a levantarnos y nos acompaña en el camino de la esperanza. Y luego nos dice también, 2 años después, el 25 de mayo de 2018, Francisco presidió nuevamente una liturgia en presencia del relicario de las lágrimas de la Virgen. Desde la capilla de la Casa Santa Marta, el pontífice afirmó: han traído desde Siracusa la reliquia de las lágrimas de la Virgen. Hoy están aquí y rezamos a la Virgen para que nos dé a nosotros y también a la humanidad, porque tenemos necesidad, el don de las lágrimas, que nosotros podamos llorar por nuestros pecados y por tantas calamidades que hacen sufrir al pueblo de Dios y a los hijos de Dios. ¿Y por qué rezan a la Virgen y no a Dios directamente? Una vez más, para llegar al Mesías, a Jesús, al Salvador, tienes que pasar por esto. Si no, no llegas a Jesús, porque Jesús se ve que es muy duro. Y murió en la cruz porque no tenía nada más que hacer, ¿no? Era malo. ¿Tan duro era? Pues es el papel que están poniendo a Jesús. Necesita de la Madre por en medio para interceder, si no, no actúa. Vaya cosas. El Santuario Mariano de Siracusa recibe aproximadamente 1 millón de peregrinos cada año. Sí, a veces podemos pensar, no, la fe católica cada vez va menos, etcétera, etcétera, la gente cada vez cree menos en general, pero hay lugares donde aún se mueven masas impresionantes de personas. Aquí tenéis precisamente los esposos videntes del milagro de las lágrimas. Dicho esto, ¿cómo podemos saber nosotros si esto es verdaderamente una cuestión divina o no es nada o es precisamente algo totalmente proveniente de Satanás? Pero si es que cura, también hace sanaciones. ¿Cómo va a ser Satanás el que cure a la gente? Os mostraré textos próximamente que tienen que ver con esta explicación, que ahora no voy a darla. Pero, ¿sabéis? Como cristianos, teóricamente, deberíamos saber discernir si esto es una cuestión divina o no es cuestión divina. Bueno, habrá gente que igual no es cristiana y puede estar aquí o viendo esto. Pero si uno se dice que es cristiano y cree en esas cosas, debe fundamentar su creencia, ¿dónde? En la Biblia, no hay más. No en un catecismo. No, en la propia Biblia. Pues vamos a comprobar si bíblicamente esto proviene de Dios o no, por más milagros que hayan. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, ¿a qué ley? Los 10 mandamientos. El testimonio es el testimonio de Jesús y por tanto toda la palabra, toda la Biblia, que nos habla por ciertos temas, incluso de si hay inmortalidad del alma o no, y tantas cosas más. Por tanto, si no dicen conforme a los 10 mandamientos también, esto no proviene de Dios, no les ha amanecido, no han recibido la auténtica luz. Habrán recibido otra luz, pero va a ser la de Lucifer, la de Satanás, no la de Dios. Esta es la prueba culminante. ¿Vamos a verlo? Mirad. Vamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 4, del 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quién hace la misericordia? ¿La Virgen? La hace Dios. ¿Y qué dice sobre las imágenes?
Teóricamente, esto está en el cielo, imágenes. ¿Esto es ir contra el segundo mandamiento? Sí. Estas imágenes no son voluntad divina. Esto, si no es voluntad divina y va contra la ley de Dios, ¿qué es? Bíblicamente es pecado. Es idolatría. Una pregunta, ya lo comentamos en conferencias anteriores. ¿Por qué el Catecismo Católico ha suprimido de los 10 mandamientos este mandamiento? ¿Por qué? Bueno, id a cualquier iglesia, ¿qué veis? Imágenes a montones. Bueno, ¿por qué? Porque va en contra de lo que ellos están difundiendo desde hace siglos y siglos y siglos. Esto es una adoración pagana, idolátrica absoluta, en las cuales pueden haber manifestaciones que no provengan de Dios y utilicen estos medios que precisamente no son de Dios para manifestarse. Y la gente, por sus sentidos, caen de 4 patas. Quizá alguno diréis, pero entonces, ¿qué? ¿Enseñan 9 mandamientos? Recordemos, no. El 10º, el de no codiciarás, lo dividen en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás el resto de cosas que tenga. Por tanto, ya tenemos 10. Pero este, fluf, se evaporó. Pero hay otro mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11. El 4.º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras versiones y los textos originales ya no dice sencillamente 7º día o día de reposo, mejor dicho, sino que dice directamente sábado. ¿Y tal catecismo? ¿Existe este mandamiento allí? No. Resulta que el 4º, como ha desaparecido el 2º, se convierte en 3º y además no con este texto, sino que nos dice santificarás las fiestas, las que manda la Iglesia Católica y por supuesto, como no, el domingo. ¿Esto apoya la ley de Dios? Esto sí, pero lo que ellos dicen no. Porque ¿qué enseñan? A guardar el domingo como día de reposo. Del tema este hablaremos también más adelante. Pero atención ahora a esto. ¿Sabéis? Cuando mostré la conferencia anterior, puse una imagen anunciando precisamente esta nueva conferencia también, y alguien vio esta imagen que veis en pantalla. Y esta persona me mandó un audio. Estad atentos, por favor. Bueno, espero que bien. Mi hermano, quiero mandarle un mensajito que se lo quise mandar ayer y bueno, no pude. No me quiero extender mucho, pero sabe que quiero contarle un sueño. Yo he tenido la verdad que muchos sueños, Víctor, yo le voy a ser sincera, he tenido muchos sueños, algunos que me han dejado mucha impresión, como el último que le conté, y otros que bueno, no sé, es como que a veces, como yo le comentaba, a veces el Señor pone los sueños y otras veces no. Pero tuve un sueño hace ya un tiempo atrás y ha quedado guardado en mi mente porque fue muy vívido, fue también muy difícil. Y cuando yo vi su conferencia, esta última que presentó el sábado en la tarde, sobre los engaños y las apariciones, cuando yo vi la presentación de la que va a presentar, valga la redundancia, en breve, yo le voy a mandar una captura de pantalla. Bueno, en resumen, yo le voy a contar cómo fue mi sueño. Mi sueño, yo estaba en un lugar, no sé bien dónde, pero era como estar en un lugar muy amplio, con calles, en una zona abierta, y era todo un caos. Los autos rotos, bueno, era humo, como si hubiesen explosiones, bueno, todo estaba totalmente caótico. Y en ese momento, usted sabe que yo vi descender a la Virgen. Fue terrible, Víctor. Yo si se lo tuviera que relatar, yo se lo puedo relatar, pero la sensación no se la puedo escribir. Era algo que descendía del cielo inmenso. Era algo muy grande, muy grande. Era la figura de María, de la Virgen María, entre comillas,
con un velo que le cubría los costados y con el rosario colgando. En ese momento se escuchó una voz y una melodía que era imposible no quedar seducido. Era algo indescriptible, hermano, no se lo puedo describir. Era un canto, vio como el canto de la sirena, como suelen decir las películas, que hechiza. Bueno, era exactamente lo mismo. Era un tono tan suave, tan delicado. Y en ese momento yo estaba por verle la cara y estaba a punto de quedar totalmente hechizada. Era algo que no me podía resistir, hermano, no me podía resistir, tenía que mirarla porque era muy seductor el canto. Y en ese momento yo sentí la voz de mi esposo a lo lejos que me decía y me gritaba, y me decía, no la mires, no la mires. Y yo ya estaba a punto de caer, Víctor, estaba a punto de caer por esto mismo, por la imagen, la figura era imposible no mirarla. Bueno, en ese momento apareció mi esposo y me giró el rostro y me hizo mirar hacia el pavimento, hacia el suelo, y se rompió como ese hechizo porque, bueno, no alcancé a mirarla en profundidad y ahí me desperté. ¿Por qué le cuento este sueño, hermano? Le cuento este sueño porque me impresionó muchísimo, porque ya le digo, fue como que lo viví. Y cuando vi esta imagen, que yo ahora le saqué una captura de pantalla porque es la misma imagen, Víctor, es igual, nada más que aumentada, porque estaba personificada en el cielo, en una imagen, en un tamaño, perdón, bueno, indescriptible, y con unos rayos que le salían a los costados como un sol, era como un sol. Bueno, yo le voy a mandar ahí la imagen, hermano, porque me impactó ver que lo que vi en el sueño lo vi ahí en la imagen que usted mandó. Bueno, Víctor, nada, se lo quería contar porque, bueno, para mí ha sido como bastante impresionante. De hecho, después que tuve este sueño, he meditado y he reflexionado que el engaño va a ser tal, que el hechizo va a ser tan grande y el hipnotismo va a ser tan grande que va a ser imposible no claudicar, no sucumbir a eso. Así que ¿quién puede estar en pie, no? y me da temor. Pero bueno, hay que pedir al Señor para que nos proteja. Víctor, nada, le mando un abrazo grande y seguimos firmes y adelante a pesar de las turbulencias que van surgiendo, que son muchas, pero bueno, hay que seguir porque el enemigo no va a parar y a medida que pase el tiempo se van a poner peor. Bueno, hermano, se me hizo un poco largo el audio, pero se lo quería contar porque me parecía, bueno, por ahí importante y lo quería compartir con usted porque no a todos se le puede cortar estas cosas porque o no la entienden o, bueno, o nada, o no quieren escucharla. Bueno, hermano, le mando ahí la captura de pantalla para que usted vea la imagen que yo vi, que es la misma, pero es igual, hermano, me quedé impresionada a la que tuve en el sueño. Bueno, un abrazo, Víctor, espero todo esté bien y saluda a Fanny y a todos allá en el ministerio. Bien, le pedí permiso a esta mujer para que pudiese pasar el audio aquí. Y diréis, bueno, pero esto es que cualquiera puede soñar cualquier cosa y ya está, ¿no? Y tú lo imaginas, o igual esta señora se inventa esto ahora para destacarse. Bien, he de deciros que esta mujer precisamente, habéis oído que hablo de algo anterior, pues había soñado una circunstancia durante hace también tiempo atrás, que iba a acontecer algo entre nosotros aquí, y sucedió tal cual. Y sabéis, esta señora sí que es de los que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y de estos sueños sí que me fío, porque es cierto que hay sueños que sueños son, y otras veces hay sueños que te das cuenta que es algo más que un sueño. Pues bien, por eso me fío perfectamente, y pruebas me ha dado de ello. Pero esto no es todo. Cuando me dijo esto, le pregunté, ¿pero esto cuándo te ha sucedido? ¿Sería justo unos días antes o algo así? Vamos a ver lo que me responde. No recuerdo con exactitud, hermano, pero no es reciente. Hará tal vez un par de años, 2 o tal vez quizás 3 años que lo tuve. Ya hace un tiempo de esto. Por eso me impactó mucho al ver la imagen que usted presentó en la conferencia que va a dar en breve, la similitud. Yo no le puedo decir igual porque, bueno, realmente han pasado ya bastante tiempo y
Y a veces las imágenes no se fijan del todo, pero le podría decir que la semejanza es, bueno, parecidísima, pero muy parecida. Pero bueno, sí, ya hace un tiempo que he tenido este sueño, hermano. Bien, ya veis que no era una cosa reciente, 2, 3 años quizás. No sabía ni por qué tuvo este sueño, pero ahora lo sabe el por qué. Después de este tiempo hemos podido mostrar algo de lo que habíamos insinuado hace tiempo, que era esto, que va a haber alguna manifestación o varias de la teórica Virgen María que va a mostrarse y aparecerse de tal modo, soltando mensajitos para que todo el mundo espere a ese Mesías. Y va a ser algo impresionante. Y ella hacía una descripción de cómo puede ser esto. Ella lo vivió en el sueño. Imaginaos cuando estas cosas sucedan en realidad, porque yo ya puedo decir claramente que estas cosas van a suceder. ¿Cómo os vais a quedar? ¿Cómo os vais a defender ante esto? Que es como cantos de sirena, ¿eh? Ya sabéis lo que sucedía con los cantos de sirena, cuentan, ¿no? Catástrofe después. Quedaban cautivados, por eso la Verge captivadora, la Virgen cautivadora, ¿no? ¿Qué puedes hacer ante esto? ¿Qué puedes negar de que esto sea tal cual? Pues hemos de ir a qué? A un escrito está, como hacía Jesús, para demostrarle al mundo y hasta el mismo diablo, escrito está, esto es así, punto. Y haces caso de la palabra de Dios o lo tienes clarísimo que vas a acabar fatal. Y a veces hay que cambiar conceptos que podemos tener, aprendidos de hace muchos años o que hemos ido incorporando, sean religiosos o no, y tienes que comparar si realmente esto es así o no es así. Tienes que indagar y tienes que pedirlo en oración, no a la Virgen que está muerta, no, a Dios que sigue vivo, que es el único ser inmortal y es el único que da inmortalidad a quien Él quiere. En fin, creo que esto era suficiente para hacer pensar que dentro de muy poco tiempo vamos a ver algo así. Imaginaos que esto además vaya, como no, acompañado de sanaciones, como sigue pasando, dicen, en Lourdes, en Fátima, Medjugorje y tantos lugares más. ¿A quién vais a creer? ¿A lo que ven vuestros sentidos? ¿A lo que oyen vuestros oídos? Oiréis aún escrito está en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero si no conocemos lo que pone la Biblia, de nada nos va a servir todo lo que pensemos, porque iremos de cabeza al gran engaño. Bien, se está cumpliendo algo que estaba profetizado para el fin de los tiempos. Y en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y habla de los tiempos finales. Pero es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos años después, repetía lo mismo. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta va a ser la contrapartida a todo lo que el diablo ha hecho y seguirá haciendo cada vez más hasta el final, porque todo esto son engaños satánicos. Y se está preparando el retorno del falso Cristo. Y hará su aparición y engañará al mundo entero. Porque hará cosas prodigiosas. Dirá cosas prodigiosas. Será prodigioso. Y eso debemos conocerlo porque queda poco tiempo para ello. Pero antes de pasar más cosas. Esos textos que eran para el fin de los tiempos ya están aconteciendo. Habéis tenido para muestra un botón. Sueños. Sueños entre el auténtico pueblo de Dios. Sí, nosotros somos una iglesia. Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel. Y seguiremos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y mostraremos los engaños finales de Satanás, no solo los de toda la historia, sino los últimos.
Y este mensaje debe ser recibido y aceptado y abrazado. Indagad en él, porque el tiempo se nos acaba. Y quien no esté por lo que debe estar, ya sabéis de qué lado va a caer. Dicho esto, aquí tenéis todas las conferencias que hemos presentado. Hay más de las que veis en imagen, desde aquí, desde Girona, en conferencia pública, para que veáis qué cantidad de temas, cómo todos se entrelazan, aunque parece que nada tienen que ver. Pero ya va siendo hora de que nos definamos. Nos hemos de definir sí o sí. Porque nosotros no vamos a arreglar el mundo, tenedlo claro. Aquí nadie va a arreglar el mundo. Ni nosotros, ni los políticos, ni nadie. Pero va a haber alguien que se va a manifestar arreglando los problemas del mundo durante un breve tiempo. Y la gente se lo va a tragar. Y va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y el mundo no sabe esto. Y abrazan falsas doctrinas, falsas creencias. Y van a quedar engañados totalmente. Y cuidado, porque dice el texto que aún engañaría a los escogidos, a los que van a ser salvos cuando Cristo vuelva después de eso. Porque el fin se acerca. Y ya sabéis, ya lo mostramos. En el año 2031 se cumplen los 6.000 años desde la entrada del pecado y es el retorno de Cristo, del auténtico. Pero antes debe pasar todo esto. Por eso está aconteciendo todo lo que vemos en las noticias y que hemos demostrado que va en consonancia con lo que decían las profecías. El fin se acerca y no son bromas. O nos ponemos directamente del lado de Dios en la plena verdad, o no hace falta que sigamos, porque el fin está cerca, desde luego que sí. Y tampoco sabemos cuándo vamos a vivir nosotros, ¿no? ¿Sabéis si mañana estaréis vivos? Yo no lo sé. Eso debe hacer pensar y mucho. Y dicho esto, os dejamos con la siguiente conferencia, el anuncio de la siguiente conferencia, en el cual vamos a seguir con la misma temática, con algo que la gente no relaciona, y vamos a ver qué relación tiene lo presentado hasta ahora, especialmente hoy, con el siguiente tema. I lo vamos a enlazar de un modo muy claro. Dissabte 4 d'octubre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta Els alienígens i el Messies. No només la pretesa Verge Maria prepara el terreny per l'aparició del fals Messies. Altres manifestacions d'éssers que diuen venir d'altres mons també ho fan. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues sí, hablaremos de aliens, de extraterrestres, alienígenas, llamadle como queráis. Y veremos quiénes son realmente. Y veremos algo más, como también esos seres preparan algo. Y ya veréis que también. Nosotros terminamos aquí. Gracias por vuestra atención.